pues saludarles hermanos y desearles un inicio de sábado. Es un gusto para mí poderles compartir la lección del día de hoy, que se titula, como bien lo dijo Isaí, se titula Todas las naciones y Babel. El viernes pasado repasamos nuestro estudio de la lección que se basó en el diluvio. Y sabemos que pues una vez que sucede esto, pues la única familia que está, pues ahora sí que se pudo salvar, pues es Noé, quien aceptó la salvación obviamente, y su familia. Y el día de hoy vamos a hablar de qué sucede a partir de esto, ¿no? Sabemos que hubo una destrucción masiva y que todo iba a comenzar de nuevo, que esa fue la voluntad de Dios debido a que la maldad se multiplicó y ya no era posible vivir en esas condiciones. Entonces, todo iba a ser nuevo y esta lección nos platica qué sucede después. Primeramente, podemos ver aquí en las diapositivas, vamos a revisar que la lección nos habla acerca de las genealogías. Y a pesar de que no fue el primer tema que tratamos en la lección, pues es importante que lo retomemos. Porque es importante saber las genealogías y sobre todo cuando vamos a empezar a hablar de una época post-diluviana. Bueno, pues porque de esta forma, en la genealogía que encontramos tanto en Génesis 9 como en Génesis capítulo 10, podemos obtener información que nos hace pues tener esta evidencia histórica de todo lo que sucede. Además de que el personaje protagonista ahora en esta época postdiluviana, perdón, no es Adán, sino que ahora es Noé, ¿verdad? Y su familia, por supuesto. Podemos nosotros a veces leer estos capítulos y de repente sentir un poco de aburrimiento o decir, bueno, ¿para qué voy a estar leyendo o dedicando tiempo en leer genealogías, ¿no? A mí sí me ha pasado, sobre todo cuando empiezo a leer el año bíblico y de repente me encuentro con los capítulos de genealogías y es así como que lo voy a saltar, ¿no? Pero pues todo lo que está escrito en la Biblia está con un propósito especial, ¿no? Tanto vemos como historias que nos motivan en nuestra fe, que nos enseñan cómo Dios obra y vemos también estos datos informativos que si nosotros estudiamos más a profundidad podemos sacarles bastantes funciones. Sobre todo esta que me llamó mucho la atención. En primer lugar, Noé es el personaje que viene a ser como ese nexo entre las civilizaciones antediluvianas y postdiluvianas. Eso quiere decir que él vivió en las dos épocas. Y algo todavía que es bastante importante recordar es que Noé, cuando vivió Noé, no estuvo tan lejano en la época en la que vivió Adán, ¿sí? O sea, nosotros hablamos de Adán y hablamos de años atrás, ¿verdad? Pero Noé fue distinto. ¿Por qué? Porque incluso su padre, Lamec, pues pudo conocer a Adán, ¿no? ¿Por qué? Porque él vivió en esa época. A Noé no le tocó conocer a Adán, pero estamos muy seguros, pues podemos estar muy seguros que su papá, que Lamec, le contó acerca de Adán y de todo lo que pasó. Y estas historias, pues al momento de ser cercanas al hecho histórico en que sucedieron, pues se vuelven bastante reales. Así que no es de extrañarse que Noé tenía bien en cuenta esas historias tan recientes en su época y que por supuesto pudo haberlas compartido a otras generaciones posteriores. Entonces, eso es un dato interesante, porque al ver las genealogías y revisar los momentos en los que vivieron ciertos personajes y las edades que tuvieron, pues podemos descubrir estos datos. Podemos saber también que hay personas reales, que los personajes de los que nos habla la Biblia pues son personas reales y también las genealogías nos dan una continuidad desde épocas pasadas hasta lo más actual, ¿no? También podemos ver en las genealogías algo que es bastante triste, que es el efecto del pecado, que como antes
incluso en los descendientes directos de Adán, pues la edad que ellos vivían era bastante. Y después vamos viendo cómo empiezan a morir más y más de temprana edad. Por supuesto que no como vivimos en estos tiempos, ¿no? Donde ya se viven 70, 80 años, pero las genealogías, sobre todo de estos capítulos, como que sí nos muestran de una manera muy, o sí se resalta bastante esta diferencia de edad y de longevidad del ser humano. Que nosotros sabemos que desde que entró el pecado, pues pasaron muchas cosas físicas, o sea, no solamente espirituales, sino que nuestro cuerpo, el cuerpo del ser humano también tuvo afecciones por las cuales pues ya había que acortar esa edad. Son muchos factores, ¿no? Pero estos son los datos más interesantes que podemos, pues ahora sí que resaltar de las genealogías. Ahora cada vez que nosotros encontremos en nuestro estudio estos capítulos de genealogías, pues pongamos más atención y estoy muy segura que Dios nos dará una enseñanza especial. Y bueno, ¿qué pasó después del diluvio? Pues después del diluvio, Dios mandó a que se poblara la tierra, ¿no? Se tenía que repoblar la tierra. ¿Podemos pasar a la otra diapositiva, por favor? Ok, dice que Dios había preservado a la casa de Noé y sabemos que Noé, su esposa, sus hijos, pues se encontraban ahora sí que en esa tierra y ya no había nadie, o sea, ¿se imaginan esa sensación? Bueno, estaban acompañados por algunos animales por ahí, pero lo que Dios quería para ellos era que repoblaran la tierra y pues que obviamente esa tierra fuera repoblada y que tuvieran siempre en mente que Dios es Dios y que Dios los había salvado y que Dios tenía planes para ellos y que tenían que seguir obedeciéndole y vivir conforme a los principios de Dios. Eso era lo más importante. Sin embargo, entre los tres hijos de Noé, que era Sem, Cam y Jafet, o Jafet, pues empezó a haber ciertas diferencias y pronto se desarrolló la misma gran distinción que se había visto en el mundo antediluviano. O sea, dos bandos. Por más que se destruyó la maldad, el ser humano tenía esa tendencia otra vez a hacer lo indebido, ¿no? A apartarse de Dios, a tener un carácter muy diferente al que Dios estableció al inicio cuando creó al ser humano. Entonces, esta no fue la excepción, ¿sí? Sabemos nosotros que uno de los hijos pues traía por ahí este carácter y estos sentimientos que pues luego produjeron una maldición sobre él, ¿ok? Aquí dice que pues Sem, Cam y Jafet, que debían de ser los fundadores del linaje humano, pues pues no, uno de ellos, que es Cam, pues no hizo las cosas bien y otra vez, pues esta división entre los que siguen al Señor y los que deciden rebelarse ante Dios. Otra vez, después del diluvio. ¿Qué sucede? Bueno, pues sucede que Noé, pues estando ya ahí poblando esta tierra, pues empieza a vivir ahí y entonces comete un error, ¿sí? Noé, quien se mantuvo fiel, quien obedeció a Dios, quien fue salvado en ese entonces por Dios a través del arca, Noé pues comete un error. Vamos por favor a pasar a la siguiente diapositiva y voy para Génesis, vamos a buscar Génesis 9, nos vamos a ir a este capítulo donde, donde sucede esto con Noé. Que la verdad que pues sí, a veces podemos decir, híjole, ¿cómo fue posible que un hombre de Dios haya hecho esto, no? Y más Noé. Pero bueno, esto nos da una idea de que no somos perfectos, de que pues el pecado está, o la naturaleza pecaminosa está en nosotros,
¿ok? Nos vamos a situar en el capítulo, en el versículo 18, donde dice que los hijos de Noé que salieron del arca, bueno, ya nos menciona los hijos. En el 20 dice que Noé se dedicó a cultivar la tierra. ¿Ok? Se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña, y pues en la viña pues se produjo vino y se embriagó con ese vino, quedándose desnudo dentro de su carpa. ¿Ok? Pues prácticamente en nuestras palabras, pues se emborrachó, ¿verdad? Se embriagó, perdió un poco la conciencia, se desnudó, y entonces fue Cam quien llega ahí a donde está y se da cuenta de lo que sucede, y dice en la Biblia que él ve la desnudez de su padre, ¿sí? Esto se encuentra, vamos a ver el versículo 22, que dice así: Cam, el padre de Canaán. Este dato es importante que lo mantengamos en nuestras mentes, que Cam fue el padre de Canaán. Vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera, ¿ok? Y entonces, pues Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron sobre los hombros para taparlo, y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre en dirección opuesta. O sea, ellos ayudaron a su padre, lo cubrieron, pero sin ver su desnudez, porque de esta forma ellos manifestaron respeto a su padre. Esas eran las tradiciones, y lo que demostraba que realmente había un respeto y un amor, una obediencia y una honra a su padre. ¿Y qué pasa con Cam? Cam debió de haber hecho o sea, no debió de haberle hablado a sus hermanos, debió de dejar de ver la desnudez de su padre y entonces cubrir a su padre y ayudarle a su padre, ¿ok? Y realmente no lo hizo así. Y aquí tenemos un fragmento de Elena de White que dice que Cam cometió un monstruoso crimen. Nosotros quizás digamos, bueno, eso no nos parece monstruoso, no mató a nadie, pero en esta acción él deja ver que ya no había una reverencia filial. Y cuando hablamos de filial, es como ese vínculo que hay entre un padre y un hijo, ese vínculo de respeto, ese vínculo de amor. Cam no lo sentía, y entonces en esta actitud, en esta situación, dio o demostró todo lo que había en su corazón, ¿no? Toda la vileza de su carácter y las perversas características que empezaron a perpetuar en él y en su posteridad. Entonces, esta situación que nosotros podemos compararla cuando Dios les pide ofrendas a Caín y Abel, que a veces decimos, híjole, pero es que se me hace muy exagerado, que porque Caín llevó esta ofrenda, Dios se molestará. Bueno, es que si indagamos un poco más y profundizamos más, nos damos cuenta que era un acto de falta de honra y de reconocimiento, de amor y de respeto. En el caso de Caín, pues hacia Dios. En el caso de Cam, hacia su padre. Y fue por esta situación que Noé pronuncia una maldición contra su propio hijo, que es una maldición que se encuentra en los versículos 25 y 26 de Génesis 9. Dice así esta maldición. Qué triste, ¿verdad? Que haya sucedido esto. Dice: cuando Noé despertó de su borrachera, declaró: maldito sea Canaán, será de sus 2 hermanos el más bajo de sus esclavos. Y agregó: bendito sea el Señor Dios de Sem, que Canaán sea su esclavo. O sea, que iba a ser esclavo de su hermano. Y esta fue la maldición de Cam, que Cam recibió. Y pues esto pues obviamente se puede ver como también algo profético, ¿no? Como lo que realmente nosotros ya podemos decir que sí sucedió. Vamos a pasar por favor a la otra diapositiva. Dice que la posteridad de Canaán pues fue de mal en peor, ¿no? O sea, Cam fue de mal en peor, comportándose mal, y pues así empezó pues también a influir en toda su posteridad y en su descendencia.
Dice que la posteridad de Canaán bajó hasta las formas más degradantes del paganismo. A pesar de que la maldición profética los había condenado a la esclavitud, la condena fue aplazada durante siglos. Es decir, Dios todavía pues muestra misericordia, ¿no? Y Dios sobrellevó su impiedad y corrupción hasta que traspasaron los límites de la paciencia divina. Vemos otra vez a un Dios misericordioso que nos da oportunidad. Vemos a un Dios paciente y fue paciente con Cam y sus descendientes a pesar de todo lo que sucedió, ¿no? Entonces fueron desposeídos y llegaron a ser esclavos de los descendientes de Sem y de Jafet. Todavía Dios les dio una oportunidad y ellos siguieron rebeldes hacia Dios, ¿ok? Y bueno, esta maldición pues tiene una bendición. ¿Cómo es esto? También lo estudiamos, ¿verdad? Ustedes lo estudiaron en su lección de esta semana y esto nos da esperanza, ¿no? Porque nadie de nosotros somos inocentes, o sea, nadie somos perfectos. De repente tendemos a juzgar las actitudes de Cam, las actitudes de Caín, y muchas veces nosotros somos esas personas, ¿no? Y el saber que tras una maldición, Dios utiliza a veces las cosas negativas, las circunstancias de una situación que se nos sale de las manos para bendecirnos, pues es una tranquilidad y una alegría, que tenemos esperanza, que no estamos perdidos. Y pasando a la siguiente diapositiva, podemos ver a qué me refiero, ¿no? Que ustedes ya lo estudiaron. Una maldición con promesa de bendición. ¿Esto cómo es? Bueno, esto podemos entenderlo al recordar el significado del verbo de Canaán, que deriva del verbo caná, que significa someter. Es decir, que Canaán tenía que ser sometido, ¿sí? ¿Y cómo? ¿A qué se refiere esto? Bueno, que tuvo que ser sometido a Canaán y tuvo que estar en esa situación y tuvo que haber tenido esa maldición para que se produjera una bendición. ¿Y cuál es esa bendición? Bueno, que mediante el sometimiento de Canaán, el pueblo de Dios, que son los descendientes de Sem, entraron a la tierra prometida, ¿sí? Y preparan el camino para la venida del Mesías. O sea que todo va conectado y Dios va utilizando como un rompecabezas, va poniendo las piezas, Dios conociendo el pasado, el presente y el futuro, Dios con un Dios de amor todopoderoso, empieza a unir todas estas piezas y todas las circunstancias tienen una razón de ser. Así que para nuestras vidas también es de esperanza y de gozo, de que a pesar de que nuestros padres se hayan equivocado, de que tengamos quizás algún pecado, no sé, Dios puede hacer algo nuevo. Y entonces Dios utiliza esta situación y permite que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pues tenga su tierra prometida. Y una vez ahí en la tierra prometida, pues engrandece a Jafet o a sus descendientes. ¿Esto qué significa? Que la salvación o las noticias de salvación iban a ser no solamente para el pueblo de Dios, para Israel, sino que iban a ser para todo aquel que aceptara este regalo de salvación, para todo el mundo, sin importar si era del pueblo de Israel o no. Así es nuestro Dios de maravilloso y así es nuestro Dios de perdonador, de misericordioso, y con este plan tan bonito que ha tenido para nosotros, ¿no? Y aquí lo podemos ver, que de algo malo pues se produce algo también bueno. Y vamos a continuar, por favor, para ver qué sucede con el linaje de Sem y de Jafet, que pues fueron los que pues ahora sí que se vieron beneficiados y que hubo bendiciones. Dice que el linaje de Sem iba a ser el pueblo escogido, que es lo que les mencionaba ahorita, del pacto de Dios y del Redentor prometido. Jehová fue el Dios de Sem. De él iban a descender Abraham y el pueblo de Israel, por medio del cual había de venir ¿quién? Jesús, ¿no? Dice, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Salmo 144:15. Y Jafet habita en las tiendas de Sem. Los descendientes de Jafet habían de disfrutar muy especialmente de las bendiciones del Evangelio.
Y así es, cuando en este mundo va a haber diferentes bandos, ¿no? Sabemos que Cam se rebeló contra Dios y cuáles las consecuencias de rebelarse contra Dios, ¿no? Y tenemos por otro lado a Sem y a Jafet, quienes quieran, Sem, el pueblo de Dios, y Jafet, quienes quieran pertenecer y aceptar la promesa de la salvación. Espero que esto nos haya quedado muy claro. Y luego, ¿qué pasa? Bueno, ya hablamos acerca del pueblo de Israel, de Canaán, etcétera. Vamos a regresar un poquito más a esos tiempos en los cuales estamos ya enfocándonos. Recién que había pasado el diluvio, pasaron unos años. Podemos, por favor, pasar a la diapositiva siguiente, donde pues les digo, una vez que una persona se manifiesta contra Dios en egoísmo, en desobediencia, en rebeldía, pues comienza a influenciar a muchas más y se comienza a reproducir otra vez esta maldad, ¿no? En las personas, a pesar del diluvio. Entonces, dice que durante algún tiempo los descendientes de Noé, ¿qué pasó? Pues continuaron habitando en las montañas, donde el arca se había detenido. A medida que se multiplicaron, nos empezaron a tener hijos y a ver más gente, la apostasía no tardó en causar división entre ellos. ¿Sí? Obviamente, sabemos que la apostasía, sabemos que el darle la espalda a Dios, pues no produce unión, sino todo lo contrario. Entonces me imagino que comenzó a ser caótico un poco el ambiente en ese momento, así que hubo personas que ya no querían saber nada de Dios y que incluso empezaban como a buscar otras explicaciones del diluvio y deseaban olvidar a su creador y desechar las restricciones de su ley. Tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros, y después de un tiempo decidieron separarse de los que adoraban a Dios. Para lograr su fin, emigraron a la llanura de Sinar, que estaba a orillas del río Éufrates. Les atraían la hermosa ubicación y la fertilidad del terreno, y en esa llanura resolvieron establecerse. Entonces, vemos que la apostasía trae división y separación, o sea, ya una separación. Ellos no querían saber nada de Dios, les molestaban los compañeros que estaban creyendo en Dios, no querían saber nada de la ley de Dios. ¿Nos suena conocido eso? Pues sí, ¿verdad? Es lo que vivimos actualmente. Hay un bando que quiere servir a Dios y hay otro que siente que Dios no es tan importante y que es mejor vivir sin Dios. Esa es la verdad, ¿no? La verdad de estas personas. Ahora, ellos llegan a la llanura de Sinar. Vamos a ver por ahí una diapositiva. Les gustó mucho la llanura, ya no estaban en las montañas para ellos me imagino que eran como más conflictivas, buscaron un terreno fructífero, fértil y les agradó bastante, y entonces pues quisieron establecerse ahí, separándose de los que sí deseaban hacer la voluntad de Dios. Y entre el grupo de los que estaban ya por vivir ahí, que estaban queriendo vivir en Sinar y que se establecieron ahí en la llanura de Sinar, pues negaban mucho la existencia de Dios y sabían del diluvio, obviamente lo habían experimentado algunos y decían que pues era algo, un fenómeno natural, causas naturales, y no sé si les suena estos comentarios parecidos, ¿no? De que cómo nos desvivimos en negar a Dios, o sea, en negar que existe Dios, y a veces decimos, bueno, es que la evidencia científica es más importante que la religión y hay un conflicto del ser humano empecinado en no creer en Dios, ¿sí? Cuando toda la naturaleza nos habla acerca de que existe un Dios. Y cuántas personas a veces creen lo contrario, ¿no? Entonces, en esa situación nos encontramos también. Pues en ese momento, pues unos creían que un ser supremo que había destruido el mundo antediluviano, o sea, sí creían en Dios y sabían que Dios lo había hecho, pero estaban enojados, tenían algún sentimiento en contra de Dios, así como sucedió con Caín, ¿sí? Entonces dejaron que el orgullo, que el enojo, que el odio, pues
reinara en su corazón, sobre todo el egoísmo. Recordemos lo que pasó con el mismo Satanás, con Lucifer. Entonces, estas personas, aunque sabían y reconocían a Dios, pues no querían nada con él. Y bueno, aquí tenemos diferentes tipos de pensamientos, ¿no? Los que de plano negaron la existencia de Dios y atribuyeron a causas naturales el diluvio, y los que sí creían que existía Dios, pero no querían nada con él porque estaban enojados y lo odiaban, ¿ok? Entonces, eso era el sentimiento que abundaba en ese lugar, y así que pues deciden construir la famosa Torre de Babel en la llanura de Sinar. Vamos a pasar por favor a la siguiente diapositiva. Donde pues vemos en Génesis 11:9 que ellos comenzaron a tener, bueno, empezaron a tener un plan, el plan de construir una maravilla, que quería que fuera muy alta y que llegara al cielo. Ese era su objetivo de la Torre de Babel. Pero también algo importante que se me pasó a comentarles es que pues ellos pues omitieron o no quisieron seguir el mandato de Dios para la época post-diluviana, que era esparcirse por toda la tierra. Dios les había mandado a sí repoblar la tierra, pero no en un solo lugar, sino, imagínense, o sea, irse a otro lugar y no estar todos juntos. Ese era el propósito de Dios. Imagínense que nos dijeran eso ahorita, qué padre, ¿no? Podríamos tener acceso a un terreno muy grande sin que pagáramos tanto dinero. Pues ellos tenían esa oportunidad de crecer y de repoblar la tierra, pero esparciéndose en ella. Pero no, decidieron que como tenían los mismos intereses, pues tenían que estar juntos y que iban a construir algo maravilloso. Génesis 11:9, que es el versículo de esta lección, dice que no, permíteme. Dice, vamos a leer el 11:1. Dice que en ese entonces se hablaba un solo idioma. Al emigrar al oriente, la gente encontró la llanura y un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Y luego en el versículo 4 dice, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. ¿Cuál era el plan de ellos, no? Qué sorprendente. Ellos querían algo que todos reconocieran, que quedara por siempre, que fueran recordados así, y sobre todo querían llegar al cielo. Y algo importante también es que ellos tenían el temor de que nuevamente hubiera un diluvio, y lo que querían lograr pues era una torre muy alta para poder librarse de una catástrofe como la que había sucedido, ignorando el pacto que Dios había hecho con la humanidad de que jamás volvería a destruir la tierra con un diluvio o con lluvia. Así que, pues fíjense, desde ahí, desde ese punto de ignorar y de no creer, y cuánto tiempo había pasado en comparación con nosotros, ¿no? ¿Cuánto tiempo había pasado de eso? Muy poquito realmente, y ellos ya estaban negados a Dios. ¿Y qué significó esto de querer construir esa torre, de desobedecer a Dios? Pues, en primer lugar, desobediencia, desafiar a Dios, orgullo, arrogancia, imitar lo que Dios había hecho. Por ejemplo, dice aquí que ellos mencionan, ¿no? Hagamos algo bueno, ¿no? Y es como Dios menciona también cuando construyó la tierra. Aquí puse algunas ideas de lo que significaba, el significado de esa torre, y pues ya algunas se las mencioné, pero tenemos usurpar o suplantar el diseño divino. Y saben que ese es como uno de los sentimientos que son peligrosos, y que Satanás, o sea, que Lucifer comenzó a sentir en su corazón y a alimentar esos sentimientos en el cielo antes de que cometiera, pues ahora sí que
el pecado y el egoísmo contra Dios, ¿no? Él quería ser como Dios. Así que, pues, usurpar o suplantar el diseño divino. Esto quiero traerlo aquí, en la actualidad, porque esto sigue pasando. Quizás no estamos construyendo una torre, pero construimos un sistema religioso, construimos un sistema político, construimos una nueva identidad de género y como seres humanos usurpamos, queremos suplantar el diseño divino y empezamos a utilizar a veces la ciencia para, o sea, la ciencia es buena, Dios nos ha dado inteligencia y la ciencia es algo positivo, pero puede ser que comencemos a utilizarla de una forma que no le agrada a Dios. Se me viene a la mente, por ejemplo, cuando decidimos cortar la vida de alguien, ¿no? Em, Cuando alguien está muy enfermo y pide morirse porque ya no quiere sufrir. Pero, ¿quién tiene la última palabra? Dios, ¿no? Pero la ciencia ha avanzado para que sea posible. Tenemos también la inseminación artificial, que si bien pues es un tema controversial, pues muchas veces Dios no nos manda un hijo porque pues no es su voluntad y está el ser humano queriendo suplementar, o las clonaciones, o el conservar, por ejemplo, congelados a las personas que murieron con la esperanza de volverlas a revivir, ¿no? O sea, la ciencia a veces se toma el papel de usurpar y suplantar, ¿no? Entonces, el ser humano así es y seguimos siendo así. No querían obedecer a Dios. Bueno, ¿cuántas personas no aceptan la ley de Dios y lo toman como algo fanático, como algo del pasado, ¿sí? Orgullo, arrogancia, cuántas veces nos sentimos mucho porque tenemos quizás un trabajo, porque tenemos algo material o porque tenemos cierto conocimiento y vemos por debajo los demás, cuando Dios es el que nos otorga todo. Eh, Ellos querían la protección de un futuro. ¿Cuántas veces nosotros vivimos preocupados y angustiados por el día de mañana y pagamos seguros y pagamos tantas cosas pensando que nosotros tenemos la última palabra o ahorramos acumulando cosas y de repente nos llega la muerte, ¿no? Si cuando Dios está al control de las cosas, desafiamos a Dios muchas veces y eso es lo que pasó. Construyendo un sistema social y religioso sin Dios era lo que ellos querían, desobedeciendo completamente las órdenes que Dios había dado, creyendo que iban a alcanzar el cielo. Pues estas condiciones son características de la humanidad. Pero ¿qué hace Dios? Aquí en el versículo 6, perdón, en el 5 vamos a leer y vamos a pasar a la diapositiva, por favor. Siguiente tenemos Génesis 11:5 que dice, pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. ¿Ustedes creen que Dios no la veía? Obviamente la veía, sabía lo que había en sus corazones, sabía sus propósitos y sabía hasta dónde podía llegar el ser humano. Pero Él bajó para acercarse. Saben que también la lección nos menciona, y Elena de White nos menciona por aquí, que en ese entonces y en la ciudad, en la llanura de Sinar y entre la gente que estaba construyendo Babel, pues habían personas que no estaban muy de acuerdo, había personas que querían mantenerse fieles, ¿sí? Dice que aquí les voy a leer, dice que había algunos entre ellos que temían al Señor, pero que habían sido engañados por las pretensiones de los impíos y enredados por sus ardides. Por amor a estos, el Señor retardó sus juicios y dio tiempo a los seres humanos para que revelasen su carácter verdadero. A medida que se cumplía, los hijos de Dios oraban para hacerles cambiar su propósito, pero aquellos estaban plenamente unidos en su atrevida empresa contra el cielo. Si no se les hubiese reprimido, habrían desmoralizado al mundo cuando todavía era joven. Su confederación se fundó en la rebelión. Era un reino que se establecía para el ensalzamiento propio, en el cual Dios no iba a tener soberanía ni honor. Había un grupo de personas que estaban viendo que las cosas no estaban bien, que reconocían a Dios y oraron y Dios escuchó esas oraciones. Y esto nos recuerda lo que estamos viviendo en estos tiempos.
Sabemos cuál es el fin de este mundo, sabemos que va a destruirse y que necesita ser purificado. Pero Dios nos está dando esa oportunidad, esos llamados de arrepentimiento, de aceptarlo a Él para poder ser salvos, ¿sí? Y debemos de tener la seguridad que así como vio por estas personas que eran, podríamos decir que un remanente, así Dios ve por nosotros. Y que a pesar de que veamos que empiezan a suceder cosas de desunión, que de repente vemos situaciones que no están acorde a lo que nosotros creemos o lo que Dios estableció, incluso en la misma iglesia, debemos de mantenernos fieles y debemos estar bien atentos a la voz de Dios para hacer su voluntad y para saber dónde es necesario estar, ¿ok? Entonces, aquí también dice Dios, bueno, dice Elena de White, que es algo que está inspirado, que Dios pues obviamente actuó para evitar que se siguiera construyendo esta torre, porque si no lo hacía y permitía que esto siguiera, pues la tierra se iba a desmoralizar muy pronto. Ya ahorita ya estamos desmoralizados, pero ya era muy pronto todavía. Así que Dios sabe los momentos en los que actúa. Y dice el versículo 6, y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan, que sí lo podrían lograr, ¿verdad? Y entonces Dios dice, será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Y dice el versículo 8, de esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y donde los dispersó por todo el mundo. Y ahí surgieron los idiomas y aunque ellos se resistieron en hacer lo que Dios había pedido, Dios obró en su poder para hacerlo posible. Y el hecho de que Dios descendiera nos habla acerca del interés y del poder que Él tiene para controlar nuestras vidas. O sea, nada está fuera de su control ni de su vista. Nosotros no podemos escondernos. Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros propósitos, nuestras intenciones del corazón. Así que Dios desciende para tener una solución que iba a beneficiar a todo el mundo y que iba a ayudar a su plan de salvación, ¿sí? Dios obra por amor y Dios lo hizo posible en ese caso. ¿Y cuántas veces Dios no ha obrado? Y la mayor prueba de amor es cuando Dios desciende en forma de Jesús y se hace como uno de nosotros y muere en la cruz. Y es Dios quien nos habla, no somos nosotros los que buscamos, como dice aquí, que querían en la torre para tocar el cielo, ¿no? A veces por razones incorrectas. Dios es el que nos busca primero, el que pone en nuestros corazones el deseo de buscarle, el deseo de orar. Entonces, como seres humanos debemos estar conscientes de que a veces no necesitamos ir a algún lado, Dios viene a nosotros y Dios está aquí en este momento y Dios es el que llama y nosotros somos los que le abrimos la puerta del corazón. Así que dice aquí esta diapositiva que el hecho de que Dios haya descendido también nos recuerda el principio de la justificación por la fe y el proceso de la gracia de Dios. Es decir, que nosotros no tenemos que hacer nada, no es por nuestras obras, ¿sí? No es algo que merecemos, es porque Dios lo hizo por amor. Dios nos regala esta salvación, solamente debemos aceptarla. No hay que hacer nada. Así que no es lo que hacemos por Dios lo que nos llevará a Él y a la redención. Es la iniciativa de acercamiento de Dios lo que nos salvará. Y con este mensaje quiero terminar este tema, analizando lo que sucede en la actualidad, que estamos en riesgo de con nuestras actitudes, pensamientos y decisiones desafiar a Dios. Así que antes de tomar una decisión en nuestro día a día, consultémosle a Él, estudiemos su palabra para que sea un placer poder hacer su voluntad y que estemos seguros que estamos haciendo su voluntad, que es lo mejor que podemos hacer para mantenernos fieles y que tengamos la confianza de que Dios nos busca en todo momento. Dios nos ama y tiene un plan maravilloso de salvación para nosotros. Que Dios les bendiga.